1989, when I was 3 years old. When I was 12 years old. When I was a sophomore in college. When I was 9 years old. Summer of 2005. It was during my time in college. When I was 12 years old. I was 30 years old. Freshman year at Virginia Tech on a beach trip. April 15, 2007. When I was 7 years old. When I was a sophomore in high school. When I was 5 years old. October 1980. When I was 12 years old. Around 18 years old. As long as I can remember. When I was a little boy. In 2009. لما كان عمري 9 سنين. كيدا ميالم شادم لات. يوم 3 فصار 4 2016. 저는 20살 때 예수님을 만났고 Toe ek 9 jaar oud was. nígbà tí mo wà ní ọdún méjìdínlógún. ฉันรับเชื่อพระเจ้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2563. Quando eu tinha 6 anos. 저는 아주 어릴 때부터 예수님을 영접했습니다. జూలై 30, 2000 సంవత్సరంలో. Desde el Viernes Santo de 2003. لما كان عندي 16 سنة. Desde que yo tenía 16 años. Abril 2004. Hace 30 años. 27살 때 예수님 만났고 예수님이 나의 구주 왕으로 오셨습니다. Christ is my king. Cristo ni mukama. Christ is my king. Moru Yesu Kristo opaba maro. Arboyamba luri. Christ is my king. Jesucristo es mi rey. Christ is my king. Christ is my king. Jesús es mi rey. Cristo es mi rey. Christus es morem królem. Christ is my king. Christ is my king. Jesus is my koning. Christ is my king. Christ is my king. Cristo es mi rey. Christ is my king. Jesús es mi rey. Kristi loba mi. Christ is my king. Christ is my king. 그리스도는 나의 왕입니다. พระเยซูเป็นกษัตริย์ของฉัน 그리스도 나의 왕이십니다. Christ is my king. Cristo é o meu rei. 그리스도는 나의 왕이십니다. พระเยซูเป็นกษัตริย์ของผม المسيح يسوع ملكي. Christ is my king. Christ is my king. يسوع هو ملكي. Christ is my king. క్రీస్తు నా రాజు. Christ is my king. Muy buenas tardes a todos. Cristo es mi rey. Amén. A ver, ¿por qué no lo decimos a las 3 todos juntos? 1, 2, 3. Cristo es mi rey. Amén. Qué gusto poder estar aquí reunidos, también en línea, qué gusto que nos puedan estar acompañando, adorando a nuestro Señor y también estudiando su palabra. Es mi oración que esta palabra que estamos estudiando entre a nuestros corazones y nos empiece a transformar para poder empezar a ser transformados, para acercarnos a Él y para parecernos cada vez más a Cristo. Como pueden ver hoy, vamos a empezar una nueva serie que se llama Ciudadanos. Y es ciudadanos porque si Cristo es nuestro Rey, es el reino de Dios, y si es nuestro rey, nosotros somos ciudadanos de ese mundo, de ese reino, perdón, y eso es motivo de gran alegría y es motivo de gran paz. Pero yo creo que antes de que empecemos y vayamos avanzando, creo que es importante hacernos una pregunta y reflexionar, y la reflexión sería: ¿eres ciudadano del reino de Dios? Una pregunta muy personal, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo sabes porque creciste y naciste en un hogar cristiano o porque vienes los domingos y ofrendas y participas en la alabanza? ¿O porque te portas bien y tratas de ser una buena persona y entonces así Dios es agradado? Es una pregunta que es de suma importancia, así como otras en cuanto a, bueno, si soy ciudadano del mundo, del reino, ¿qué implicaciones tiene? ¿O cómo me hago ciudadano de este reino? Así es que en esta serie estaremos tratando cada semana este tipo de preguntas, profundizando en lo que significa ser ciudadano del reino de Dios. Creemos que es un privilegio ser ciudadano del reino y este tema cobra mucha relevancia hoy cuando tenemos esta
gran problemática a nivel global, donde los analistas dicen que por primera vez se reúnen 3 crisis globales al mismo tiempo: la crisis sanitaria, la crisis económica global y también una crisis de injusticia y división que estamos viendo. Eso nunca se había dado antes, y eso hace que la sociedad empiece a tomar posiciones, diferentes posiciones, y en vez de que empecemos a dialogar para encontrar soluciones para el bien común, más bien empezamos a agruparnos y a tener cierta identidad y lealtad hacia ciertas posiciones. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿tengo que usar máscara o no máscara, ¿no? Y es un pleito. O las escuelas, ¿tienen que ir los niños a la escuela o no? O un candidato político, voto por este y por otro. Y la verdad es que vamos generando estas lealtades, y a medida que nos vamos apegando a ellas, si tú no estás en mi grupo y no estás en el grupo que yo represento, estás en contra mía. Y por eso es que creemos que es importante detenernos para estudiar este tema de la ciudadanía, porque nosotros que nos llamamos cristianos deberíamos de tener una lealtad que es mucho mayor, ¿sí?, a estas lealtades de grupos que tenemos, y nuestra vida debería reflejar esa lealtad mayor que tenemos y no estas lealtades que hemos ido desarrollando a medida que esta crisis se ha ido desarrollando. Ahora, este conflicto se entiende, este conflicto de lealtades se entiende porque nosotros como seres humanos en el corazón tenemos este llamado de ser queridos, de ser aceptados, de ser amados, y ante esta crisis global con las situaciones y los problemas y amenazas que sentimos, tratamos de encontrar esa satisfacción y encontrar esa paz en estos grupos de los que estamos hablando. Pero la realidad es que probablemente o seguramente Dios no nos quiere que estemos representando esas lealtades. Ahora, también creemos que es un tema muy importante porque Dios tiene un plan bien importante, con una misión y un propósito específico para cada uno. Y esta misión y este propósito, no importa si es grande o pequeño, para Dios es igual de importante. Y si ese propósito es importante, entonces tenemos que tener alguna manera de saber si estamos avanzando y logrando el propósito que nos dio Dios. Y si es importante, entonces deberíamos de poder medirlo. O más bien, si es importante, queremos medirlo. O sea, necesitamos tener indicadores que nos digan cómo vamos. Por ejemplo, en el caso de la salud, pues si me importa la salud, tengo que medir colesterol, peso, presión arterial para saber si estoy bien. O en el caso de las escuelas, los niños que están regresando, si queremos saber si están aprendiendo dentro de la escuela, pues los niños tienen que pasar por la tortura de los exámenes, o sea, no hay de otra, pero es una realidad. O si quieres o queremos ahorrar para una casa, bueno, pues ese ahorro que se va haciendo también hay que irlo midiendo para saber si vamos progresando. Así que con esto en mente, durante estas semanas estaremos tratando de presentar cuáles son estas maneras, diferentes maneras de medir cómo es que vamos avanzando y si estamos cumpliendo con esta misión y con este propósito para el cual hemos sido llamados. Así es que hoy vamos a empezar con la primera forma de medir esto para saber si vamos bien o mal. Y esta es que vamos por buen camino cuando vivimos como si Jesús es nuestra meta. O sea, vamos por buen camino cuando vivimos como si Jesús es nuestra meta. Y entonces, antes de profundizar en eso, para poder vivir como si Jesús fuera nuestra meta, hay un concepto y algo que tenemos que ver primero y dar un paso para atrás, que tiene que ver con la realidad de la existencia del reino de Dios y que dentro de ese reino de Dios nosotros somos ciudadanos. Y en ese contexto es que tenemos que ver cómo es que ponemos a Jesús como nuestra meta. Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios una carta que el apóstol Pablo está mandando a los colosenses. El apóstol Pablo cumplió fielmente con la misión y el objetivo que él tenía, que era llevar el evangelio a los que no eran judíos, a los que se llaman gentiles. Gracias a que él cumplió fielmente esta misión, nosotros es que podemos saber de Jesucristo. Él fue el que inició ese movimiento. Esta carta que vamos a estudiar, que va dirigida a los seguidores de Colosas, es con el fin de animarlos y de decirles cómo deben de vivir y corregir algunas falsas enseñanzas que se habían empezado a permear en esta iglesia. Abre diciéndoles lo agradecido que está con Dios al escuchar de la fe que ellos tienen en Cristo y del amor que se tienen unos a otros, y está orando por ellos también, les dice, dándole gracias por ese fruto que ha surgido en ellos, de esta forma de vivir que es motivado por la esperanza que está reservada para ellos en el cielo.
Esta esperanza que ellos tienen es lo que los motiva y es lo que los motiva que se dé este fruto. Y así es que vamos a empezar a leer Colosenses del capítulo 1, del versículo 5 al 6 y del 9 al 14. Y por reverencia a la palabra les pido por favor que nos pongamos de pie para ver la palabra del Señor. Palabra de Dios. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Podemos sentar. Aquí Pablo le está diciendo a los colosenses que hay algo que está sucediendo en el mundo, que hay otro reino que está activo, que está creciendo en el mundo y del cual ellos ya son parte. Les dicen que están viviendo y están experimentando una realidad que ellos no habían experimentado antes. Cuando se refiere a esto que está sucediendo en el mundo, no se refiere al planeta Tierra, este espacio que Dios creó para que vivamos con montañas, con ríos, con planicies, mares. No está hablando de esto que está sucediendo en esta tierra física, sino más bien Pablo está usando al decir mundo la palabra griega cosmos, que se refiere a un orden que gobierna a todo el mundo y que opera en toda la tierra. Este es un orden que no podemos ver, pero es un orden que es real. Y les dicen que están experimentando este orden ellos por primera vez y que este orden es el reino de Dios. Y este reino no importa en qué parte de la tierra nos encontremos, ya sea Estados Unidos, Latinoamérica, África, no importa dónde nos encontremos, nosotros podemos ser parte de este reino. Y aquí en este reino es donde nuestra existencia cobra sentido, cobra toda la plenitud, aunque no lo podamos ver físicamente. Así es que vayamos viendo qué significa esto del reino de Dios y qué significa ser ciudadano de este reino. Así es que te pregunto, ¿qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra reino? Probablemente si creciste con Walt Disney, pues las princesas, el rey, la reina, los príncipes. Si te gusta más Marvel, pues Wakanda, ¿no? Con el ¿cómo se llama? Black Panther, con la selva y la tecnología. En fin, se vienen estas imágenes porque a nosotros nos cuesta trabajo poder entender lo que es vivir en un reino porque hemos vivido en lo que son países democráticos o que estamos buscando que sean plenamente democráticos. Y entonces se nos hace difícil poder entender cuando Pablo se está refiriendo a que seguir a Jesús es como ser ciudadanos del reino de Jesús y del reino de Dios. Pablo lo entendía claro porque él había nacido en Tarso. Tarso era una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano y entonces él tenía ciudadanía de Roma. Y aparte tenía la ciudadanía judía por ser hijo de padres judíos. Pero él sabía que por ser ciudadano romano, no importa dónde él se encontrara, él tenía ciertos derechos y ciertos privilegios que solamente los romanos tenían. Así es que para él es más fácil poder entender este concepto de reino. Pero yo no sé qué imagen vino a tu cabeza cuando les pregunté qué significa el reino, pero lo más seguro es que tiene tres componentes o tres elementos. Tiene a un soberano, tiene a la soberanía de este soberano y tiene lo reinado. Así que estos tres componentes también existen en el reino de Dios y vamos a verlos para poderlo ir entendiendo. Vamos a empezar por el soberano. Una definición de soberano sería: es quien posee el poder y la autoridad suprema de manera que está en completo control y puede hacer
lo que Él quiera. Ese es un soberano en un reino. Ahora, más vale que este soberano ame a su pueblo y tenga buenas intenciones, porque si no el pueblo se las va a ver, negras, ¿no? Porque Él tiene el poder absoluto. Y no solo es un soberano, puede subir al poder en una de dos formas, ya sea por nacimiento, a través de su linaje real, o también puede llegar por una revolución. Entonces, en este concepto de soberano, el reino de Dios es un reino, y el soberano es Jesús. Jesús es nuestro rey soberano. La palabra de Dios lo dice una y otra vez. Y en el caso del reino de Dios, Él llegó a esta posición por las dos vías, por nacimiento y por revolución. Por nacimiento, porque hace 2000 años nació y vino nacido del Padre, y por este linaje real, ya por eso tiene acceso a ser rey de este reino. Pero también lo obtiene a través de una revolución. Y no fue una revolución como esperaban los judíos, que fuera una revolución armada, que fuera una revolución con una revuelta social, sino más bien es una revolución en los corazones de la gente, que inició primero cuando Él vivió una muerte, vivió una vida perfecta, y después sufrió una muerte en la cruz sacrificial para pagar por nuestros pecados, y después resucitó. Y después de hacer esto, Dios lo coloca como un rey soberano sobre todas las cosas. Así que cuando Jesús llamó a sus discípulos al inicio del ministerio, antes de que sucediera esto, les dijo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Él se refería a este reino que no se circunscribe a este mundo temporal, sino más bien es un reino que dura para siempre, y es un reino imparable. Es un reino que avanza con esta revolución imparable que empezaría a suceder en los corazones de la gente, corazones que fueran siendo transformados, y de gente que estuviera dispuesta a reconocerlo a Él como soberano para poder entrar a este reino de esta manera. Entonces, este es nuestro soberano, este es el Jesús que tenemos soberano. Ahora, ¿cuál es su soberanía? La soberanía es el ejercicio o uso del poder y la autoridad suprema que tiene conforme al deseo y la voluntad del soberano. Jesús, después de resucitar, estuvo con los discípulos, anduvo con ellos 40 días, y antes de ascender al cielo para ir al Padre, les dijo, y está registrado en Mateo 28, les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, toda la autoridad, una autoridad absoluta, una autoridad divina que proviene de Dios y que Él tiene derecho a ejercer y está ejerciendo siempre. Esa es la soberanía que Él tiene. Y por cierto, desde el principio Génesis nos dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y en ese sentido, en imagen y semejanza, les dio a Adán y a Eva una autoridad muy similar sobre la creación, sobre la tierra. Él les dijo: sométanla y domínenla. La intención era que la humanidad reinara con Dios. Ese es el plan original en esta creación, como una expresión de la gloria de Dios, con el que podríamos estar conviviendo al estar reinando todos juntos. Ellos eran ciudadanos de este reino perfecto, reinando con Dios, pero decidimos intercambiar eso y tratar de ser como Dios. Y en ese momento el pecado entró al mundo y perdimos ese privilegio y fuimos desterrados de ese reino. Ahora, es una mala noticia, pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios tiene un plan para restaurarlo todo y nos está invitando a tener nuevamente esta relación y regresar así como era en el principio, a gobernar con Él. Jesús, de hecho, les dice también en el libro de Mateo que esta tierra en la que vivimos, ahora sí, esta tierra física y este cielo, dice que pasarán. O sea, la realidad es que esto pasará y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en esta nueva creación que va a ser, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, nos dice: ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero, o sea, Jesucristo, estará en la ciudad. Sus siervos, o sea, nosotros, lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán
por los siglos de los siglos. El destino final para nosotros que somos ciudadanos es reinar con Dios, con Jesucristo, por los siglos de los siglos en este reino. Así que Jesús es nuestro soberano. Ya podemos empezar a ver cuál es su soberanía, el poder absoluto que tiene. Y ahora vamos a ver lo reinado. O sea, ¿qué tanto abarca? ¿Hasta dónde llega la soberanía de este Rey Jesús? Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, nos dice, del versículo 9 al 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, a Jesucristo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Toda esta autoridad le ha sido dada y lo reina todo, cielo, tierra, debajo de la tierra. Cuando se refiere a debajo de la tierra, se refiere también a quienes han muerto todavía en todo este tiempo, que finalmente ellos también un día estaremos frente y todos juntos estaremos ante Él, postrándonos ante Jesús. Este día ya está agendado, o sea, uso la figura de que la tiene en su iPad o en su teléfono, la cita está ahí y es inamovible, o sea, no se mueve como nuestras citas que van, vienen. Este tiempo ya está establecido por Dios y un día lo reconoceremos como nuestro Rey. Incluso quienes lo negaron un día temblarán y reconocerán que Él es el Rey de Reyes. Y este es el reino de Dios y sigue avanzando hoy día a día. La revolución está continuando y Jesús día a día va transformando corazones y más gente se está integrando a este reino de Dios y está siendo ciudadana de este reino. Y a medida que este reino sigue avanzando, tenemos también la esperanza de su regreso para que venga a completar esta revolución que ha empezado en cada uno de nosotros, eliminando todo aquello que no opera bien conforme a lo que es su reino. Pablo también nos dice en Filipenses, en el capítulo 3, nos dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable, porque tenemos cuerpos miserables, no soy yo, sino es la Biblia que nos dice, para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces seremos ciudadanos con cuerpos gloriosos. Y Él dice también en su palabra que enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahora, ¿qué rey hace eso? ¿Qué rey toma a sus súbditos y en vez de estarlos juzgando, lo que hace es darles un cuerpo glorioso como el de Él? Y no solamente eso, sino que también en la carta a Colosenses, en el capítulo 3, dice que nos esconde dentro de Jesucristo, que estamos escondidos en Jesucristo. Él nos protege. Este es nuestro Rey y este es su reino. Y es apenas una pequeña imagen de lo que podemos ver, pero ¿quién no quisiera estar en ese reino? Ahora, para entrar a ese reino y para pertenecer a Él, la realidad es que en este reino no se nace. No nacemos siendo ciudadanos del reino de Dios. Fuimos desterrados en el pasado, pero además nuestros pecados nos descalifican para pertenecer a ese reino. Pero entonces, ¿cómo entonces entramos a este reino? Si queremos ser ciudadanos de este reino. Ana, mi esposa, el año pasado obtuvo la ciudadanía y es un proceso muy similar, la ciudadanía americana. Lo primero que tuvo que hacer para eso, tuvo que hacer un juramento de lealtad al país, donde ella está dando su fidelidad y su lealtad a la Constitución, a las leyes, renunciando a cualquier otra lealtad, inclusive dispuesta, si te llaman a pelear por el país, ir a pelear por el país. Ese es el juramento que se hace de una lealtad absoluta. Pero antes de ese juramento, también tuvo que calificar para poder acceder a la ciudadanía. Uno de los requisitos era cumplir con el requisito en su caso, que estuviera casada con un ciudadano americano, pero también para poder calificar, su expediente tenía que estar limpio, no tenía que haber mancha en su expediente. Y por eso es que toman las huellas, y por eso es que te sacan la fotografía, porque hacen un chequeo de antecedentes penales
para saber si hay algo, alguna mancha, fiscalmente hablando, legalmente hablando, por todos lados checan y están buscando que no haya ninguna mancha, porque si tienes una mancha, ya no calificas. Afortunadamente, Ana calificó y es ciudadana americana. Ahora, esto es muy similar a la forma en que nos convertimos al reino de Dios. Tenemos que hacer un juramento de lealtad a este reino y renunciar a cualquier otra lealtad. Ahora, ¿a qué nos referimos renunciar a cualquier otra lealtad? Bueno, pues al otro reino que tenemos que renunciar es ese reino de mí, de yo, de lo mío. Ese es al reino que tenemos que renunciar. Hoy en día operan dos reinos, dos cosmos. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de Satanás, el reino de la oscuridad. Es real. Él es el enemigo de Dios, que de hecho Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Ese es el nombre que usa Jesús. Y él es tan sagaz que nos hace pensar que somos gobernantes de nosotros mismos y que nosotros mismos estamos determinando nuestras propias leyes. Y él nos va a permitir creer que estamos sentados en nuestro trono, ¿sí? Cuando esto nos está llevando realmente a la destrucción. Igual, peor tantito, finalmente un día seremos derrocados por el verdadero rey que es Jesús. Y ya lo leímos, ¿verdad? En esta tierra no hay terreno neutral. O estás en el reino de Dios o estás en el reino de Satanás, que es el enemigo. Y si estás en ese, tú también eres enemigo del Señor, porque estás colaborando en ese reino. No hay medias tintas. Y entonces necesitamos jurar lealtad. Necesitamos decirle al Señor: renuncio a mi trono, renuncio al reino de Satanás y te quiero seguir, quiero ser leal a ti. Pero eso es un paso. El siguiente paso es, bueno, ¿calificas? Porque probablemente tienes marchas en tu expediente. O no probablemente, seguramente todos tenemos manchas en nuestro expediente, que son nuestros pecados. Y estos pecados nos descalifican. Y entonces, si hubiera un oficial de migración del reino de Dios, él es un ángel, llegaríamos con nuestro expediente y nos diría: descalificado, no calificas, no pasas, porque nuestro expediente está manchado. Y es una noticia triste y es una noticia desoladora. Pero Dios, y esas dos palabras ojalá las puedan tener siempre en la mente, pero Dios, y en Efesios 2, versículo 4 se dice que es rico en su misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos dio vida a través de Jesús, aunque estábamos muertos. Por gracia ustedes han sido salvados. Esa es la gracia de Dios. Dios nos ama tanto que, a pesar de no merecerlo, hizo un gran sacrificio para resolver este problema. Envió a su Hijo Jesús, a este rey, a limpiar nuestro expediente con su sangre en la cruz. En la cruz nuestro expediente fue limpiado, pagándolo con su muerte. Con eso fue que lo limpió, porque la paga del pecado es muerte, para que de esta forma nosotros podamos calificar. Así es que leamos nuevamente el final de Colosenses que leímos al principio. Los voy a ir guiando yo, voy a ir avanzando poco a poco, para ver qué pasa cuando nos convertimos al reino de Dios después de hacer este juramento de lealtad al reino de Dios. Empieza diciendo: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. O sea, estamos facultados, y Dios Padre nos ama tanto que nos ha dado la capacidad o la posibilidad de que nuestro expediente ya no sea contado y podamos calificar, aunque realmente no lo merezcamos. Él es quien nos faculta. Y no solo eso, porque nos califica, pero no para que entremos a este reino como ciudadanos de segunda, que digan: bueno, mira, a estos pecadores de Charlotte que están llegando al reino, pónmelos allá afuera porque lejitos, porque la verdad no eran muy fieles. Él no hace eso.
Él lo que dice, conforme Pablo nos dice en Romanos, es que nos hizo coherederos con Cristo, coherederos, heredamos juntos con Cristo para tener parte con Él en su gloria. Por eso es que dice que participamos de su herencia, que es la gloria de Él y tener parte de esto. Esto es la gracia de Dios, esta es la asombrosa gracia de Dios. Y luego sigue hablando en Colosenses. Él nos libró del dominio de la oscuridad. A nosotros nos libró de eso. La victoria de Jesús en la cruz, esa victoria a nosotros nos trajo victoria sobre el reino de la oscuridad. Para nosotros que somos ciudadanos de este reino y que seguimos a Jesús y que somos rescatados, el reino de la oscuridad no tiene ya poder sobre nosotros. Es una realidad porque pertenecemos al reino de Dios. Y por último dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque el reino es de Jesús, Él es el Rey, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esta es la ciudadanía. Esto es pertenecer a su reino. Somos ciudadanos de este reino donde hay perdón por nuestros pecados. Nuestro expediente está limpio en este reino con la sangre que derramó Jesús en la cruz, como dijimos. Y si peco yo hoy, ya no me tengo que temer de ser desterrado, porque los pecados pasados, presentes y futuros quedaron pagados en la cruz. Este es el evangelio, esta es la buena noticia del reino de Dios y que está al alcance de todo mundo. Ahora regresemos a la pregunta de un inicio. ¿Ya eres ciudadano o ya eres ciudadana de este reino? Y esa es una pregunta muy personal. O sea, ¿ya has declarado tu lealtad a este Jesús y renunciado al otro reino, al reino de Satanás? Porque si no, y con todo mi corazón, y de veras, porque lo dice la palabra, te pido que despiertes. Despierta porque estás en el reino de la oscuridad. Y eso tiene implicaciones eternas. Entonces mi llamado es que despiertes, que lo veas, porque el acceso a este reino tiene que ser una decisión tuya y tiene que ser una decisión en vida. Ya después de esta vida, aunque pidamos por ti, no se puede hacer nada. Tú tuviste que haber declarado esta lealtad. Muchos de nosotros venimos de otro país y vaya, uno de nuestros grandes deseos es precisamente obtener esta ciudadanía para poder tener los derechos y poder tener las obligaciones de este país y poder prosperar. Eso está bien, pero hay una ciudadanía que necesitas en la que Jesús reina y que te está recibiendo con los brazos abiertos, que es eternamente mucho más importante. Él ya hizo el sacrificio en la cruz para que tu expediente esté limpio y las puertas están abiertas. Es como si algún criminal, imagínense un criminal que fue deportado de este país, recibiera, y ya está en su país, recibe una llamada de Jesús y Jesús le dijera, acabo de salir de la cárcel, ya pagué los X años de condena que tenías, los pagué yo por ti aquí en la cárcel, ya puedes venir. Si tú me juras lealtad, eres bienvenido y te mando boleto de avión para trasladarte, no importa en dónde te encuentres. Así es como funciona. Aquí es, no importa dónde te encuentres en tu vida, ya sea, y no importa tampoco qué tan graves sean los pecados que hayas cometido. Jesús tiene la autoridad y tiene el poder para sacarte del reino de la oscuridad y trasladarte y traerte al reino de Dios, el reino de la luz. Así es que yo te invito a que renuncies al reino de la oscuridad en que estás y declara tu lealtad al Rey Jesús. No dejes pasar más tiempo. Si hoy sientes que no tienes esta lealtad y que no perteneces a este reino, platiquémoslo después del servicio. Sería un honor para mí poderte guiar en esta declaración de lealtad. O si nos están viendo en línea también, si alguien siente este llamado a declarar lealtad, mándenos un mensaje y con gusto nos ponemos en contacto para ayudarte con esto. Y si ya eres ciudadano, declara a Jesús que Jesús es tu Rey. Todos los días, a toda hora, Jesús es mi Rey. Para finalizar, somos ciudadanos del reino de Dios y como sello de ciudadanía, porque recibimos un sello, nos selló con el Espíritu Santo. O sea,
Aparte de traernos, le pide a Dios Padre que mande al Espíritu Santo para que venga a vivir a nosotros, para que sea Dios Todopoderoso que viene a vivir en nosotros y nos ayude a ser transformados y que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y así podamos cumplir con el plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros y disfrutar de las bendiciones de lo que es estar en este reino. Ahora, como ciudadanos del reino, nuestra relación con Dios no es como esta relación que sucede en cualquier otra religión, donde uno dice, caray, lo arruiné, mi papá me va a matar. Eso es lo que la religión dice, ¿no? Lo arruiné, ahora mi papá me va a matar. Nuestra relación con Dios ha cambiado y tiene que ver con lo que dijimos, esta necesidad de ser aceptados y amados por un Dios. Esta relación cambió con el Evangelio y donde ahora decimos, lo arruiné, necesito llamar a mi papá, que es muy diferente. Ese es el Padre que está listo para vivir con nosotros a pesar de todos los errores que podamos cometer. Así es que el objetivo de esta serie es darte algunas maneras de medir si vamos por buen camino, como dijimos al principio. Y ahora que entendemos que somos ciudadanos de este reino y quién es nuestro Rey Jesús, pues vamos por buen camino, y es la medida, si Jesús es nuestra meta. Entonces, entendiendo que somos ciudadanos, entendiendo quién es el Rey y que vivimos en este reino, Jesús es nuestra meta. Si Él es nuestra meta, si nuestro pensar es que no queremos parecernos a Él, sino más bien ser como Él, que hay una diferencia, estamos cumpliendo. O sea, esa es mi meta, ser como Él, no parecerme, y bueno, me parezco en esto, pero en esto no. Mi meta es ser como Él. Esa es la meta. Y entonces Jesús pasa a ser tu prioridad, y la prioridad más importante de nuestras vidas. Pasa a ser el objeto de nuestra devoción y el centro de nuestras relaciones. Quiero ser como Él, hago lo que le da la gloria a Él, para honrarlo. Mi devoción es para Él, le doy la gloria a Él con toda mi vida en cada acción que tome. Cada acción que yo tome tengo que decir, esto le da la gloria a Dios porque mi devoción es hacia Él. Y en nuestras relaciones Él siempre que sea el centro, que Él esté presente en el centro. Si estoy texteando en redes sociales, Él es el centro de esos mensajes que estoy mandando, Él está ahí. Si estoy en mi casa con mi familia, Él está en el centro en todo lo que estoy haciendo. En mi trabajo, con mis amigos, con mis padres, está presente a Él. Lo estamos representando a Él como ciudadanos de este reino. Él tiene que estar ahí. Esa es la medida que tenemos. Así es que la invitación es esa. Vivamos como si Jesús es nuestra meta para honrar a nuestro Rey de Reyes y poder cumplir así la misión y el propósito que tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida.